Bienvenidos y buenas noches. Yo soy Kim Hernández y soy la profesora de la clase de Capstone para los que especializan en español y francés. Y esta noche tenemos el privilegio de oír la presentación final de los estudios de español de Muriel Milne. Y su futura carrera, su futura vocación será en el ministerio, con el favor de Dios. Entonces, ella decidió que su proyecto final iba a ser una predicación del Evangelio y la palabra de Dios en su vida y en su experiencia. Entonces, tenemos el gran honor, yo tengo el gran honor de invitarla a hablar y invitarles a ustedes a escuchar, a aprender un poco de la palabra de Dios y de disfrutar y apoyar este momento muy importante en la vida de ella y en su carrera aquí en Whitworth. Entonces, si quieren orar conmigo, voy a orar por ella, por su presentación. Adelante. Y entonces ella va a empezar. Muy bien. Padre Santo, gracias por esta noche, por este momento importante en el ministerio y en la vida de Muriel. Gracias por tu presencia, Dios, que siempre eres fiel de acompañarnos cuando nos reunimos en tu nombre para celebrar todo lo que haces en nuestras vidas, por tu presencia constante en los momentos cuando te podemos ver y sentir, y a veces en los que estamos a veces un poco dudosos, tristes, pasando por dificultades. Y esta noche, Señor, te pedimos que nos abras los corazones y las mentes, los oídos a escuchar el mensaje que nos has mandado por medio de Muriel. Quítale los nervios, dale confianza y alegría en ti, Señor, para compartir su mensaje. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Adelante. Vale. Hola a todos, todas, todes. Muchas gracias por compartir tu tiempo y este espacio conmigo. Hoy quiero hablar sobre el trauma y la respuesta de Dios y también nuestras respuestas y dónde está Dios en todo eso. Este es un tópico pesado, entonces si necesitas, quiero animarles a practicar el autocuidado en cualquier manera que necesitas. Y hay un frasco para oraciones en la parte de atrás de la capilla si quieres también. Sí, entonces este mensaje es sobre un tópico muy cerca de mi corazón. Es importante al proceso que estoy en mi vida y en mi viaje de fe ahora. Y como Profe Kim mencionó, tengo la oportunidad a compartir en español con ustedes hoy, porque también este mensaje es para mi proyecto de grado de mi especialización en español. Este es mi último año de universidad, entonces a compartir un mensaje aquí antes de graduarme en la lengua que había aprendiendo es un honor. Pero antes de realmente entrar al contenido, quiero estar muy claro con los lentes con que llego a esta conversación. Entonces, por los últimos 6 años, yo trabajaba en servicios de jóvenes.
específicamente con servicios para jóvenes que han experimentado la falta de hogar, el trato de humanos y o han sido involucrados en los sistemas como la acogida temporal, la justicia juvenil, etc. En este trabajo, el trauma siempre está presente, ya sea practicar cuidado informado del trauma o experimentar el trauma secundario o aprender sobre el trauma en cuáles maneras el trauma está presente en las vidas de otros. Y una de las razones que estoy muy apasionada sobre es, honestamente, mis experiencias familiares. Ellas crean una lente importante para mí cuando hablo sobre el trauma. Y mi madre biológica tiene enfermedades crónicas que son correlacionadas a trauma. Entonces, de una edad muy joven, estaba viendo y realmente viviendo en los impactos del trauma. Por estas experiencias, había tenido una relación en desarrollo con el trauma. Y personalmente, todavía estoy trabajando en mi salud mental y por mis experiencias traumáticas, como ya mencioné. Al lado de mis lentes, quiero ofrecer algunas definiciones claves a trabajar para este mensaje, porque muchas veces una palabra puede significar algo diferente a una persona diferente. Entonces, sí, las definiciones que escogí son muy influidas por mi trabajo y las clases de psicología aquí en Whitworth. Entonces, primero, para el próximo, la definición del trauma que voy a usar hoy es una experiencia que abruma nuestra capacidad de salir adelante. Y antes de podemos mover al próximo, surge la pregunta, ¿qué significa salir adelante? No pienso que haya una respuesta universal a esta pregunta, ni que tenga la definición perfecta, pero creo que y he aprendido que una parte grande de la capacidad de salir adelante es la habilidad de experimentar la integración. Entonces, próximo otra vez. Gracias. Sí, entonces, cuando estamos integrando, estamos tomando en una situación con todos nuestros sentidos. Y algo que ocurre cuando experimentamos el trauma es desintegración. Vemos ejemplos de desintegración cuando alguien está diciéndonos sobre una colisión de carros, por ejemplo. Y la línea de tiempo es completamente confusado y no puede recordar cómo exactamente lo ocurrió, pero habla sobre el sonido de los neumáticos y el odor de humo. La experiencia traumática se casa a estar abrumada y perder su habilidad a integrar la experiencia. Entonces, salir adelante
es a integrar sus experiencias. Y ahora hablemos de la resiliencia. Y si puedes al próximo. Gracias. La definición de ella que quiero usar viene de mi trabajo y actualmente está muy influido por una definición de presentaciones que usamos frecuentemente. Entonces, la resiliencia es un proceso interno y trascendente en que una persona gana la capacidad de reestablecerse, recuperarse y adaptar con éxito frente al trauma, las adversidades o el estrés. Y ahora no quiero hacer esa parte muy larga, pero sí quiero hablar un poco más sobre la razón por este tema hoy. Uno es simplemente porque he experimentado el trauma en mi vida, entonces es algo que pienso sobre frecuentemente. Y también porque creo que es parte de mi propósito de mi vida a destruir el estigma del trauma en nuestra sociedad. Demasiado a menudo hablamos sobre ello en dos categorías: las víctimas indefensivas y los abusadores feroces. Pero, ¿qué tal si lo hablamos como seres humanos que experimentan el dolor? ¿Qué tal si podemos responder al trauma con entendimiento y la gracia, con empatía y consistencia? Esto es importante porque hay personas en nuestra ciudad que están en apuros, personas en este mismo campus. Estoy en apuros yo. Y muchas veces las dificultades conectan al trauma en alguna forma. Pero no queremos hablar sobre él. No queremos sentir el dolor ni compartir nuestras vulnerabilidades. Y es válido. No me escuchan mal. Tengo todos esos sentimientos también. Y creo que es muy natural. Y también creo que Dios nos da otra opción en la presencia del trauma. Y afortunadamente, una más sílaba, para nosotros, la Biblia está llena de instancias del trauma que podemos aprender. Muchas veces con la Biblia especialmente, nos da un nombre al sufrimiento, pero no al trauma. No todo el sufrimiento es el trauma, pero todo el trauma es el sufrimiento. Entonces necesitamos nombrar el trauma como parte del sufrimiento y aprender a responder. Entonces, mirar a unos ejemplos de la Biblia, el libro de Ruth llama mi atención. Esto es una historia de la trauma. Noemi, la suegra de Ruth, experimentó la muerte de su esposo y ambos hijos. Esto podría estar muy dramática. Y sí, Noemi quiere estar en isolación. Siente dolor y luto profundo. Y aún fue a viajar a otro pueblo. Tal vez va a tratar a escaparse de su situación. Pero Dios se usa en Ruth como un constante y una luz
en la vida de Noemi. En vez de experimentar el trauma sola, Ruth insistió en que se quedan juntas. Y para mí, esta es una imagen hermosa de Dios que dan una opción de cómo podemos responder al trauma juntos y practicar la resiliencia. La otra historia que viene a mi mente es del hijo pródigo o el hijo perdido. Vemos esta parábola en capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y otra vez estamos frente al trauma y la resiliencia. Creo que es otro ejemplo que podemos conectar a nuestro... Oh, mis slides. Otra vez. Lo siento. Me olvidó. Lo siento. Pero sí, el trauma no siempre es algo que ocurre por un accidente o situación completamente incontrolable. A veces nuestras decisiones y experiencias escogidas pueden convertirse en experiencias traumáticas. Y en esta historia vemos una mezcla. El hijo perdido básicamente repudió a su familia, salió de su comunidad y persiguió una vida de independencia y placer total. Y en todo eso, él hizo muchas relaciones rotas y perdió su identidad como un hijo y más encima, un hijo perdido. También él experimentó el trauma de la pobreza y el hambre intensiva cuando su nueva tierra fue en apuros de una hambruna. Entonces, es muy claro que el trauma que experimentó afecta a sus pensamientos y sentido de identidad. Y antes de regresar a la casa de su padre, hizo un plan que conectó las expectativas y verdades que él creía sobre sí mismo en este tiempo. Entonces, después de su experiencia del trauma, creía que no tenía valor ni importancia. Y aún ensayó su declaración de sus nuevas creencias y identidades como un esclavo y alguien sin el valor para estar un hijo. Su trauma cambió por completo su capacidad a cuidar para sí mismo y salir adelante con los errores y los infortunios. Pero algo que me encanta sobre esta historia y la de Ruth es el ejemplo de la resiliencia que presentan. En la historia del hijo pródigo, el padre actúa, como un elemento de la resiliencia por tratar a cambiar las mentiras y miedos que forman el trauma del hijo. Y Ruth fue una catalizadora de la resiliencia con su presencia, persistencia y amor para su suegra.
Creo que estas cualidades de Ruth y el padre son características del papel de Dios en la resiliencia. Dios también trae verdad en nuestras vidas cuando la necesitamos. Dios tiene más verdad sobre nosotros de lo que usualmente podemos creer, y esta verdad puede romper mentiras y cambiar nuestras vidas por completo. Ay. Ok. Por la relación con Dios y con otras personas, podemos experimentar la resiliencia de maneras nuevas y importantes. Creo que es increíblemente bonita cuán relacional es nuestro Dios. Puede ser por nuestros corazones y oraciones, por las obras de Dios en las vidas y corazones de otros, y aún por objetos o la naturaleza. Sí, lo siento. Pero sí, Dios ama a la comunidad y relaciones, entonces las hacen cosas claves en la resiliencia. Pero Ruth y el hijo pródigo definitivamente no son las únicas historias del trauma en la Biblia. Y estas no son las únicas respuestas de Dios. Una historia un poco más difícil a mirar es la historia de Abraham e Isaac. Gracias. Cuando este padre trata a matar a su hijo, el trauma muy serio ocurre. Como imaginar ser Abraham o Isaac en esta situación. Podría ser muy dramática en ambos casos. Y no creo que tenga una conclusión completa ni perfecta sobre esta historia, ni la respuesta de Dios. Pero en todo de eso, no puedo parar de pensar sobre su presencia. En todo, Dios fueron presente y fueron el Dios de Abraham e Isaac. Dios nunca les abandonó y creo que una parte grande del motivo de este episodio es ejemplificar la relación y la presencia de Dios con su gente. Y con el presagio de esta historia, vincula a Jesús, la gran acto en el cual Dios se solidifica su presencia en nuestras vidas. Cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, nos da el regalo de Dios con nosotros siempre. Este es un acto relacional que dice, todavía soy tu Dios. Te quiero para siempre.
este completamente cambia la capacidad humana de salir adelante y de practicar la resiliencia. Y puedes, próximo. Gracias. Porque la cruz no fue sobre eliminar el trauma completamente. No fue sobre perfección ni el control. La cruz nos enseña sobre la realidad del trauma y nos da acceso a la resiliencia. Últimamente, el Espíritu en nuestros corazones que está presente puede cambiar nuestras realidades y crear capacidades fuertes para sanar del trauma. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Sí, Dios tiene todo ese poder y gloria, pero todavía hay trauma. Todavía hay sufrimiento. Pues sí, quiero saber todo esto también. Y realmente quiero saber y continuar a aprender cómo cuidar a mí misma y otros. Quiero saber cómo responder al trauma y construir la resiliencia. Para mí, lo es esencial es seguir el ejemplo de Dios como la gente hace en la imagen de Dios. Entonces, todo lo que hacemos debemos esforzarnos por las verdades, la unidad, las relaciones, la gracia para ser imperfectos y simplemente priorizar estar presente. Los estudios han demostrado que para estar presente nos ayudan a integrar y salir adelante mejor. Hay muchas cosas que podemos practicar para estar presentes, como orar, estudiar, leer la Sagrada Escritura y conectar con nuestras comunidades de iglesia. Pero también cosas como aprender sobre el trauma, encontrar maneras a servir y hacer cambios positivos en nuestras comunidades. Y hacer el trabajo personal, a estar el mejor y el tú más auténtico. En colaboración de todo lo que mencioné, creo que estar presente por nuestros mismos y otros es absolutamente esencial en responder al trauma y aumentar la resiliencia. Cuando estamos presentes con nuestras mismas mentes y cuerpos, tenemos una mejor oportunidad de procesar y sanar de los traumas y experiencias difíciles. Y cuando estamos presentes con otros, podemos estar más conscientes en las necesidades y los regalos de las personas en nuestras comunidades y ser listos a
ayudar consistentemente. Entonces, eso es todo que tengo para... Ay, me olvidó otra vez. Tengo una más. La resiliencia por arte. Pero sí, este es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Muchas gracias para su tiempo. Y quiero animarles a tener conversación entre ellos y con Dios. Y definitivamente conmigo. Podría amar a hablar más sobre con todos de ustedes y conocer que lo saco un tema para ustedes. Entonces, pero conversar o salir. Quiero orar juntos. Sí. Vale. Dios de la resiliencia de la comunidad, gracias para su presencia. Gracias que están con nosotros siempre y que nos dan la fuerza para continuar y sanar. Gracias por su corazón de una madre quien siempre perseguir sus hijos. Por una consistencia de un padre que nos espera con un anillo y una bata. Por un amor romántico que pone la vida en riesgo, aun por muerte, a estar con nosotros. Y por una presencia escuchando como el mejor amigo que alguna vez tendremos. Nos apoyan a estar como tú, Dios, y crear comunidad y curación cada lugar que vamos. Gracias que la trauma no es el fin de nuestras historias. Te amamos, Dios, siempre. Amén. Gracias. Sí, ahora, si quieres, tengo una actividad de la resiliencia. Sí. Y algunas cosas que son importantes en crear la resiliencia son nombrar afirmaciones y nombrar desafíos a veces, cosas que no podemos hacer todavía. Entonces, si quieres, tengo este papel. Hay 4 secciones. Desafíos es como, maybe we could also have a group in English. And this is a worksheet about resilience. Desafíos en su vida ahora, challenges that you are experiencing in your life right now. Afirmaciones, like affirmations, truths. Y esta sección es sobre cosas que quieren hacer, pero todavía no pueden. Y so, things that you want to be able to do, but you're not quite there yet. You can't do that, whether it's like mentally or spiritually or just like a physical activity. And then, ¿qué pueden hacer a convertirse más cerca de esta meta o cosa? So this last section is like, what are things you could do to become closer to that goal or thing that you can't do yet? So I have these in the back of the room. Y
si quieres, mi meta es para esta actividad, es para practicar habilidades juntos y empezar conversaciones. Entonces, sí, este tiempo es para ustedes. Y hay un cartel de verdades y cuando o antes de ustedes salen, pueden compartir una verdad que tienes en este cartel. Y sí, este es todo. All that was, I also have a poster that says truth, and so you can write truth on it before you leave. It just has like a picture of the cross and truth, and that's what that is for. But then this activity is just for you, time for you to reflect on these questions if you want, and then in small groups if you want.